Bueno, muy buenas tardes, siendo las 13 horas 18 minutos de hoy, 23 de julio, damos inicio a la sesión extraordinaria número 3 del Consejo Municipal, con un solo punto en la tabla, que es repetir la votación de la subvención, señalando que corresponde votar la subvención a la Corporación Municipal de Punta Arenas para la educación, salud y atención al menor por un monto de 300 millones de pesos destinados a gastos de operación del sector educación, sobre la cual hubo empate en dos votaciones realizadas en la sesión número 1 extraordinaria, en la 2, perdón, ordinaria número 20 de julio del año 2021. Conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, en caso de empate, la votación debe realizarse dentro del tercer día, encontrándonos hoy en esta circunstancia. Entonces, dando la bienvenida a los señores concejales y concejalas, damos inicio a esta votación de la subvención a la Corporación Municipal por 300 millones de pesos. ¿Cómo vota don Jonathan? Voy a mantener el voto, señor alcalde, por esta oportunidad es de rechazo. Gracias, don Jonathan. Don Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor alcalde. Solo dejar claro que nuevamente para mí es es lamentable no poder votar y hacer la inhabilitación para algo tan importante como esto, por lo ya expuesto anteriormente en las sesiones anteriores. Solamente dejar claro que ojalá podamos transparentar rápido los gastos de lo que se está haciendo con el traspaso de platas a la corporación municipal, de una vez por todas, esos 2.000 millones de pesos que todavía no están aclarados y que se ha pedido, y supuestamente el informe ya tendría que haber estado dado. Además, no sé si cobrar la palabra, pero sí el compromiso hecho por los concejales que votaron a favor con respecto a detener el traspaso de platas de la municipalidad a la corporación sin tener antes antecedentes en que se han gastado los dineros y los recursos, ¿ya? Eso, señor alcalde, y me inhabilito para la votación. Perfecto, inhabilitado, Jorge, muchas gracias. Don José, ¿cómo Señor vota? alcalde, Sí, por sí, acá el don, abogado Cristian Navarro. don Cristian. Quiero hacer recuerdo, por favor, a los señores concejales que en el caso de una votación negativa o de rechazo, el voto tiene que ser fundado. No puede bastarse solamente con señalar que se rechaza el voto. Pero en este caso, Lo don digo Cristian, en relación al concejal Jonathan Cárcamo, que señaló eso. pero en este caso que él indica que se repite lo dicho en la última votación, donde ahí fundamentó, ¿se puede tomar como el fundamento? En ese caso sí, señor alcalde, pero entiendo de que no fue lo que expresamente señaló. Solamente entiendo, por lo menos lo que escuché fue que solamente señaló el rechazo. Ya, yo me quedé con el que reitera su negativa. Don Jonathan. Permiso por su intermedio, señor Sí, alcalde. por favor, don Jonathan. Como usted hizo la introducción de la parte, cierto, legal de lo que venía esta votación, entiendo que es la segunda parte, La pero continuidad. no tengo problema en repetirlo, y creo que lo dejamos también de manera especificada la sesión extraordinaria anterior, ¿cierto? Donde el voto de rechazo para conocimiento de jurídico es la poca transparencia en torno al gasto y el uso de los fondos que se han transferido, y no sé si es necesario que repita para jurídico el tema de los 2.000 millones y todo eso. No, Más que nada es eso, y después quedamos de acuerdo, ¿cierto?, que se va a citar a una sesión de comisión de educación para que podamos ir viendo cómo se mejora el proceso de rendición, y que todos los concejales y concejalas tengan claridad en cómo se están utilizando los fondos, que ese es el motivo del rechazo. Eso, alcalde. Sí, y que quede consignado que se repite lo que había señalado antes, por eso que esto es una continuidad de la votación desde mi punto de vista, finalmente con los mismos fundamentos. Y queda pendiente esta reunión de comisión, don Jonathan, durante la semana. Muchas gracias. Don José, ¿cómo vota? Alcalde, yo voy a reiterar mi voto de rechazo porque creo que es cierto que este dinero podría haberse utilizado de una mejor forma, como lo he señalado en las otras sesiones, y que mientras no exista, ¿cierto?, la
transparencia de lo que, en lo que se gastaron los antiguos destinaciones de dinero que se le ha traspasado a la corporación, y además sin tener los antecedentes de la futura auditoría de la Contraloría hacia la corporación municipal, para que quede todos los antecedentes a la vista. Yo voy a mantener mi voto de rechazo, alcalde. Gracias. Gracias, don José. Don Germán. Sí, buenas tardes, alcalde. Buenas tardes a todos los colegas. Mantengo mi voto de apruebo, señor alcalde. Gracias, don Germán. Don Francisco. Don Francisco. Don Francisco. No, tenía apagado el micrófono, señor ya. alcalde. No, pero reitero lo que he venido votando. Yo no voy a dejar a pie, bajo ninguna circunstancia, la educación municipalizada, y por eso creo que es importante aprobar esta subvención. De paso, quisiera hacer presente, con mucho respeto a usted, señor alcalde, a todos los concejales, algo que me llegó de parte de algunos familiares de funcionarios de la corporación. Ellos temen que su gestión sea cuestionada y se dude de su honorabilidad, ¿eh? Por esto de ser, como me dijo, el papá de una de estas chiquillas, que tanta curiosidad, si nadie se va a robar la plata y de repente se está contra el tiempo, y si van a dar una cuenta detallada dentro de una semana, eso sí, hay que poner plazo perentorio. Yo voto a favor de esta subvención y entrega de fondos, señor alcalde. Gracias, don Francisco. Don Alejandro. Yo voto rechazo nuevamente, como las 2 veces anteriores. Me voy a fundamentar mi decisión justamente por la transparencia, a la espera de que Contraloría emita el dictamen final. Y también aludiendo a algo que recién dijo nuestro colega León, uno recibe informaciones por todas partes, pero tengo entendido que los padres y apoderados, al igual que los profesores, están preocupados justamente por la transparencia de corporación de los fondos que se han utilizado anteriormente. Por lo mismo, confirmo mi rechazo. Doña Verónica. Gracias, don Alejandro. Doña Verónica. Gracias, alcalde. Sí, mantengo mi votación de rechazo, tal como rechacé la modificación presupuestaria. Hoy día también rechazo la subvención por las razones esgrimidas en las 2 votaciones anteriores. Muchas gracias, alcalde. Gracias, doña Verónica. Doña Alicia. Ahí estamos. Muy buenas tardes a todos. A ver, yo voy a mantener mi voto a favor, dejando claro que hay que, obviamente que se ha estado ayudando con subvenciones y modificaciones a la corporación durante años por una deuda de arrastre. Tenemos que se recibió la antigua administración con una gigantesca deuda, y espero que aparte de, o sea, ha sido muy complejo, y esto es en todas las corporaciones municipales del país, es un tema muy delicado. Pero yo, por el bien de los niños, de los apoderados, de todo el sistema educativo, para que funcione, para que no se atrasen más por muchas cosas, especialmente para los niños y los profesores y asistentes de la educación, yo voy a votar a favor, y dejando claro que espero que, como dijo don Francisco, que en un plazo más o menos prudente nos llegue el detalle de todo las subvenciones que se ha dado a la Cormupa. A favor, señor alcalde, gracias. Perfecto, yo también voto a favor, y cuando se habla de transparencia, aquí no hay contratos oscuros, no hay valetines, ni parientes contratados raros, no, esos temas, para que también tenemos las cosas bien. Yo apruebo esto, y por cierto, con
con esta votación damos cumplimiento a lo señalado y salvo que me digan algo en contrario, entonces se genera esta subvención para la corporación y lo más importante, tal como lo adelantó don Jonathan, era tener esta reunión la próxima semana, como ya lo sé, le solicité a don Luis Almonacid con toda la línea de administrativa finalmente para que informen con claridad, más allá de lo formal, con control, el destino de estos 2.000 millones de pesos que como fue informado en el momento dado han servido para poder dar continuidad al pago de los sueldos, al pago de las deudas finalmente, y es lo que estamos abocados. Entonces, siendo las 13 horas 21 minutos, damos por terminado esta sesión de Consejo Municipal. Muchas gracias y muy buenas tardes.